Bueno, muy buenos días para todos. La verdad que siempre es un placer estar aquí en Asunción. La verdad que de los 20 años que viajo por aquí nunca había visto tanto frío, no lo esperaba, así que bueno. La verdad que Carlos logró interpelar verdaderamente mi integridad cuando dijo que era como la ética, como la dieta, ¿verdad? Pero bueno, la verdad que hace magia Carlos porque voy a tener que ponerme en régimen ahora, sin duda que sí. Vamos a iniciar con una pregunta que puede sonar brutal. No sé si por aquí hay personas que tienen la responsabilidad de dirigir organizaciones, capaz que me ayudan levantando la mano, que tienen esa gran responsabilidad de dirigir empresas. Un gusto entonces. Buena práctica para entender cómo colocar la sostenibilidad en nuestra agenda arranca por preguntarnos ¿qué pasaría si mañana nuestra empresa desapareciera del mundo? ¿Estaría el mundo mejor? Sea el mundo, el planeta entero, sea el mundo, nuestra comunidad pequeña, o estaría el mundo peor. Esa pregunta es una pregunta que tiene que interpelarnos permanentemente a quienes tenemos la responsabilidad de dirigir una empresa. Es decir, ¿qué tan relevantes somos para el mundo? Sin duda, si la respuesta a esa pregunta es el mundo está peor, si nosotros dejamos de existir, parece ser que estamos por buen camino. Sin embargo, si la respuesta es el mundo va a estar mejor si nosotros dejamos de existir, hay una enorme oportunidad para empezar a hacer algo diferente. Pero las respuestas que estoy planteando a esta pregunta, hay una opción que estoy omitiendo. Hay una alternativa de respuesta a esta pregunta que estoy omitiendo. ¿Cuál es? Además de que el mundo esté mejor o que el mundo esté peor si dejamos de existir. ¿Cuál es la tercera alternativa? Que esté igual. Y muchas veces omitimos esa alternativa frente a esta pregunta. Y sin duda que es la más dañina de todas. El verdaderamente ser una empresa que se vuelve irrelevante para nuestra realidad. Por supuesto que hacer daño no está bien, y muchas veces desde ese lugar tenemos mucho para aprender y para crecer. Pero los problemas verdaderos cuando tratamos el tema de la sostenibilidad es la irrelevancia. Es tener un montón de organizaciones que operan en el sistema económico y líderes que tienen la enorme responsabilidad y el privilegio de estar a cargo de muchas personas, de no querer hacer una diferencia. Por lo tanto, entender cómo colocar la sostenibilidad en la agenda de un directivo, de una directiva, de un líder, de la persona vértice de una organización, requiere entender que el camino no es por ser mejor o peor. El camino pasa por ser relevante, por ser útil. Churchill decía, los problemas del mundo es que la gente quiere ser importante en lugar de querer ser útil. Y la sostenibilidad, desde el liderazgo, es un viaje de relevancia. Es un viaje de personas que quieren verdaderamente hacer una diferencia, positiva, sin duda. Y en esa transformación, en ese camino, las contradicciones siempre están al servicio de esta transformación. Es decir, el viaje de la sostenibilidad, el colocar en la agenda directiva cómo crear una organización más sostenible, que crea impactos positivos y que minimiza aquellos impactos negativos propios de nuestra actividad, requiere transitar y navegar la ambigüedad de las contradicciones en el mundo en el que estamos hoy. Por lo tanto, quiero que reparen en esta posibilidad de la indiferencia. No solo se trata de preguntarnos si el mundo va a estar mejor o peor, el problema es si el mundo va a estar igual. Y créanme que en ese rango de opciones es donde está la gran mayoría de las empresas. Y ahí es donde radica la verdadera oportunidad de crear un impacto positivo en la sociedad. Es tener muchas más organizaciones que no jueguen en el promedio, que se vuelvan verdaderamente relevantes y dejen de ser indiferentes frente a las oportunidades que hoy nos aporta el contexto. En este camino es bien importante tener claro entonces que en el futuro, como dice esta frase, solo habrá dos tipos de empresas. Aquellas que verdaderamente se vuelven sostenibles y aquellas que dejaron de existir por no serlo. Y esto no es solo una frase que busca impactar para conectarlos con la presentación, sino que verdaderamente en una mirada de largo plazo tenemos que entender que la transformación del mundo hoy estamos frente a un punto de inflexión bien importante que con una mirada de largo plazo verdaderamente esta va a ser la realidad empresarial. Entonces, aquellas empresas que verdaderamente solo piensan en el próximo trimestre y no están cultivando desde la visión directiva una visión de creación de valor de largo plazo, en la búsqueda de la relevancia, no van a llegar al próximo diseño. Ya no se trata solo de performar, de desempeñar, de cerrar el ejercicio fiscal con resultados positivos. Tiene que ver con crear vitalidad a la organización. Eso es lo que se llama ser ambidiestro. Organizaciones ambidiestras son aquellas que no solo se preocupan y ocupan por desempeñar en sus KPIs, en sus indicadores tradicionales, sino por ser vitales, por pasar la prueba del tiempo. Y cada año que pasa nos encuentra siendo más jóvenes como organización. Vieron que hay personas que le pasan los años y uno los mira y dice, qué bien te ves.
a pesar de los años, ¿no? Qué vital que sos, qué jovial, qué energía que manejás. Lo mismo pasa con las organizaciones, solo hay una distinción, que las personas, al menos físicamente, tenemos una limitante de tiempo. Las organizaciones tienen la posibilidad de dejar un legado y de existir por siempre. Y construir vitalidad, incorporar la vitalidad a la agenda directiva, es la base de un camino a la sostenibilidad. La sostenibilidad no solo tiene que ver con el desempeño. Entender esta distinción es clave desde el rol directivo para poder construir una agenda de verdad en materia de sostenibilidad. No se trata solo de tener mejores indicadores, de performar mejor. Se trata de crear vitalidad. Y es real que los ciclos de la vitalidad y los ciclos del desempeño no siempre coinciden. Hay momentos que estamos en picos de desempeño y en valles de vitalidad. Hay empresas que se están muriendo en el éxito. Y esa es la reflexión más profunda. Que el éxito en el desempeño, en tu cuadro de mando integral, no sea tu única brújula en la conducción de una organización. Mirá también el panel de control de la vitalidad. Cómo cada año que sucede creaste más valor para la sociedad y para tu entorno. Por lo tanto, ese cambio de paradigma, esa doble mirada sobre cómo las organizaciones evolucionan es clave desde la función directiva para poder generar una verdadera transformación. Hoy en día, la licencia social para operar, la concesión social para operar se renueva todos los días. Sin duda que siempre las organizaciones hemos necesitado licencia social para operar. El desafío es que eso hoy se acelera y esa demanda es diaria. Nuestros stakeholders, nuestros grupos de interés permanentemente están poniendo el dedo hacia arriba y el dedo hacia abajo, o el dedo hacia abajo, diciendo esta organización crea valor, esta organización no crea valor. Y ese dedo hacia arriba o ese dedo hacia abajo construye reputación. Lo explicaba muy bien Carlos en la presentación anterior. Y la reputación sin duda que se vuelve un activo fundamental, porque genera credibilidad y confianza. Y es el principal activo que permite a un directivo hacer. El día que se erosiona esa credibilidad y esa confianza, los costos de recuperar esa credibilidad y confianza se vuelven cada vez más grandes. Por lo tanto, en esta agenda, comprender estos aspectos del entorno van a ser verdaderamente clave. Me ha tocado a lo largo del tiempo interactuar con muchos directivos, equipos ejecutivos y directorios y a veces creo que hay un falso concepto que puede romantizarse la sostenibilidad y a veces pensar que esto se trata de salvar el mundo. Yo creo que es un poco egocéntrico pensar que vamos a salvar el mundo, ¿bien? Desde nuestro rol, desde nuestra individualidad. No quiero decir que ese concepto aspiracional no nos impulse, no nos inspire, pero sin duda nadie va a cambiar el mundo solo, ¿bien? Esto no se trata de salvar el planeta. Un directivo que lo mira de esta manera, sin duda que lo admiro, pero creo que a la hora de llevar adelante acciones va a tener grandes dificultades, ¿bien? Entonces, esto no se trata de salvar el planeta verdaderamente, no es la forma de cómo interpretar este tema, ¿bien? Se trata de salvar la relevancia de la empresa. Y la relevancia no es en el favor individual de la organización. La relevancia en términos del impacto positivo y qué tan útiles somos para otros grupos de interés. Desde este punto de vista, esta mirada directiva nos hace posible generar una agenda de sostenibilidad, ¿bien? De lo contrario, lo demás genera una tensión tan grande que muchas veces terminamos romantizando y terminamos cayendo en modelos que no crean valor sostenible en el tiempo. La sostenibilidad tiene que ser sostenible. Y la sostenibilidad de la sostenibilidad parte de la calidad directiva. Hoy hablaban en la apertura de la esencia, ¿bien? Sin duda que la sostenibilidad en la agenda del directivo, el primer punto es la calidad de directivo que sos. La calidad de directivo, la calidad de liderazgo es lo que define la posibilidad de éxito de esa agenda de sostenibilidad. Por lo tanto, el primer punto a trabajar en este camino es qué tan dispuesto estoy a cambiar mi modelo de dirección a la empresa y entender que mi responsabilidad frente a los accionistas y frente a los grupos de interés ya no es solo los indicadores tradicionales. ¿Cómo entiendo que tengo que rendir cuentas por otros factores que ahora vamos a empezar a descubrir? Lo interesante de todo esto, que nosotros como consumidores, en general, no exigimos perfección. Lo que exigimos a las organizaciones es dirección.
tener un camino claro y un rumbo claro. Entonces la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿cómo construyo esa dirección? ¿Cómo empiezo a crear una agenda, una estrategia de sostenibilidad que haga posible que mi organización pueda integrar estos aspectos? Y aquí quiero hacer algunas distinciones. Hoy hablamos de filantropía, escuchaba por allí en el inicio, y cómo ha ido evolucionando el concepto de responsabilidad social empresarial. Sin duda que hay un enfoque más inmaduro que es, tengo que hacer algo distinto porque tengo que cumplir. Sin duda que hoy hay muchas directivas, ¿bien?, legislaciones o expectativas contractuales que nos comprometen, más allá de la convicción, a hacer algo diferente, lo cual es bueno, pero no es suficiente. Ese sería el escenario más incipiente de madurez en la forma de entender la sostenibilidad desde la mirada directiva. Tengo que hacer cosas porque tengo que cumplir. El segundo nivel es, bueno, en realidad quiero ir un poco más allá de cumplir y quiero integrar ciertas buenas prácticas. En definitiva, veo que otros hacen cosas que podría hacer yo también y que traen impactos positivos o que minimizan aquellos impactos negativos. Por lo tanto, voy a ir incorporando en mi forma tradicional de hacer negocios buenas prácticas que van enriqueciendo esa forma tradicional de hacer negocios. Sin duda que es un gran paso respecto del anterior. Hay un tercer nivel, que es donde radica la verdadera transformación, y es lo que hace el cambio del camino a ser los mejores a pasar a ser buenos para los demás, que tiene que ver con esto del bien común y ser útiles. Es crear un modelo de negocio donde el impacto triple o el triple impacto forme parte de nuestra cuenta de resultados. Generar un modelo de negocios de impacto triple o de triple impacto significa, y esto es muy importante para el directivo comprenderlo, que cada dólar, cada peso, cada guaraní en la cuenta de resultados, en el EBITDA o en el resultado después de impuestos, significa que hay más impacto ambiental y social positivo. Y esto es distintivo comprenderlo. Y esto ya no tiene que ver solo con incorporar buenas prácticas, que no es que esté mal, sin duda es un camino posible para aquellas organizaciones que no nacen como modelo de negocio de impacto triple. Y tampoco quiere decir que todos tengamos que rápidamente transicionar hasta este lugar. Pero sí tenemos que poder tener una visión clara, conceptual, de entender las distinciones en estos tres estadios. Cumplir, incorporar buenas prácticas o transitar hacia un modelo de negocio de impacto triple, donde cada peso, cada dólar, cada guaraní de la cuenta de resultados es garantía de que generaste impactos ambientales sociales positivos y minimizaste impactos sociales y ambientales negativos. Y aprovechaste las oportunidades del entorno y mitigaste los riesgos como directivo. Eso es tener un modelo de negocio del que hablaban hoy en la apertura, la transformación de lo que es un MBA en un MBA. Y ese es el arte, por no decir la disciplina, porque esa es la palabra correcta, de un buen directivo que lidera la transformación sostenible. Es aquel que logra finalmente hacer que el modelo de negocio haga dinero y mientras hace dinero genera proporcionalmente impactos positivos sociales y ambientales. Por supuesto que eso no es fácil, sobre todo para aquellas organizaciones que no nacen con esa concepción y que la propia estructura de nuestros modelos económicos nos llevan hasta allí. Entonces, distinguir estos tres estadios es clave para poder definir dónde vamos a setear nuestra estrategia de sostenibilidad. Cualquiera de los tres puntos pueden ser un punto de anclaje en nuestro camino. ¿Dónde estoy hoy y hacia dónde quiero ir? Y después la pregunta de cómo hacerlo. Y eso es lo que pretendo responder. El instrumento técnico que tiene hoy, con el que contamos hoy los directivos, para generar una estrategia de transformación en estos tres estadios, evolutiva, gradual o disruptiva, tanto coraje como ustedes quieran tener para transitar este camino, es la evaluación de materialidad, o lo que después vamos a llamar la evaluación de doble materialidad. Los voy a aburrir un poquito con algún concepto técnico, pero es inevitable poder hacerlo para que entiendan que esto no es solo un concepto, sino que verdaderamente es una herramienta, es una técnica que es la que sostiene verdaderamente una estrategia de sostenibilidad que es creíble y que puede defenderse y que te transforma hacia el camino de la relevancia. La evaluación de doble materialidad, la palabra materialidad es una palabra difícil, no es más que relevancia, significancia, entender aquellos temas que hacen sentido al negocio que yo tengo, para evitar tener un modelo donde la sostenibilidad es algo aparte, a entender que la sostenibilidad está en lo que hago todos los días. Si cada interacción, cada transacción, cada producto, cada servicio que dispenso a mis clientes no tiene integrado allí los factores ambientales y sociales, estoy en un estadio muy incipiente de la sostenibilidad. Todo lo que hago de sostenibilidad es un tema aparte y por lo tanto el camino de largo plazo no es el correcto.
Entonces, incorporar estrategias de evaluación de materialidad, que es de significancia, es la clave para una estrategia de sostenibilidad bien diseñada y que tenga altas chances de ejecutarse para que tenga valor para los stakeholders. Disponer de esta herramienta tiene múltiples beneficios, sin duda. ¿Bien? Es un valor en sí mismo, más allá de que también es un medio para luego después rendir cuentas a la sociedad. Cualquier organización que incorpore prácticas de reporte de sostenibilidad, que tiene que formar parte de la agenda directiva, sin duda, esa rendición de cuentas. Estamos muy acostumbrados a rendir cuentas con nuestros accionistas, con los entes reguladores, sobre nuestros resultados económicos financieros. De hecho, en muchos casos es obligatorio hacerlo. ¿Bien? Sin embargo, estamos poco acostumbrados a rendir cuentas sobre nuestra performance social y ambiental. Esto claramente es un camino inevitable de mediano y largo plazo y por lo tanto tenemos que entender que para que esto lo podamos hacer bien, incorporar este tipo de herramientas es la base para un reporte creíble. ¿Bien? Entonces, la evaluación de doble materialidad, vamos a entender un poquito qué es lo que busca. En esta mirada ambiental, social y de buena gobernanza, buscamos que esta evaluación de doble materialidad nos permite identificar cuáles son aquellos temas propios de nuestro modelo de negocio, no anexos, que nos permiten como organización maximizar los impactos positivos que podemos generar, sociales, ambientales y de buen gobierno corporativo. ¿Cómo podemos minimizar aquellos impactos negativos, bien, que son reales, actuales o potenciales? ¿Cómo podemos mitigar riesgos y cómo podemos aprovechar o capturar oportunidades? Estos 4 resultados son la base de una estrategia de sostenibilidad. El para qué de una estrategia de sostenibilidad en la agenda directiva es para generar valor en estas 4 dimensiones. Y así es la forma en que un directivo crea valor con mirada de triple impacto. Por lo tanto, la evaluación de materialidad debe de conducirnos a poder identificar aquellos temas, aspectos, ¿bien?, tópicos, que finalmente se vuelven relevantes en la estructura de nuestro modelo de negocio, no afuera. Y nuestro modelo de negocio no es solo puertas adentro. Nuestro modelo de negocio tenemos que entenderlo en una mirada de cadena de suministro. Tú vas a ser tan sostenible como sostenible sea tu peor proveedor. Y es otro aspecto fundamental. Solemos entender la sostenibilidad con caja cerrada y no con una mirada de cadena de suministro. Tú vas a ser tan sostenible como lo sea el menos sostenible de tus proveedores. Por lo tanto, la estrategia de evaluación de materialidad debe de incorporar esa mirada integral, no solo de lo que hacemos dentro de la organización. La evaluación de doble materialidad, y aquí vamos a explicar qué significa doble materialidad, es una doble mirada que tiene que ver con entender qué impactos creo yo en el mundo y cómo el mundo me afecta a mí en el valor de mi empresa. ¿Bien? A eso es lo que le vamos a llamar materialidad financiera, la última que mencionaba, y la primera, materialidad de impacto. Por eso hablamos de doble materialidad. Esa doble mirada, materialidad de impacto, significa qué impactos creo yo con mi actividad, con mi modelo de negocio en el entorno. Impactos positivos, impactos negativos reales o potenciales. ¿Bien? La materialidad financiera es la mirada típica del inversor. Es, en definitiva, esas externalidades ambientales y sociales, cómo pueden afectar la creación de valor de mi empresa de corto, mediano y largo plazo. Imaginemos un productor local, ganadero, en el Paraguay, ¿bien?, que en definitiva el cambio climático expone condiciones de sequía. Sin duda, esa sequía es una externalidad ambiental, propia o no del cambio climático. Por lo tanto, eso va a afectar mis niveles de productividad. Y esos niveles de productividad va a afectar mi capacidad de aumentar el valor de la empresa, o va a erosionar el valor de mi empresa. Por lo tanto, eso se vuelve un tema financieramente material. Por lo tanto, vamos a mirar la materialidad financiera y vamos a mirar la materialidad de impacto. La doble materialidad es un proceso que busca, desde la mirada directiva, y no solo desde la función ejecutiva, sino que en esto el directorio va a cumplir un rol fundamental, el Consejo de Administración, directorio, órgano de gobierno, como quieran llamarlo, en definitiva, para hacer una debida diligencia de los temas materiales. Por lo tanto, el primer desafío es una organización hoy tiene que tener claro cuáles son los temas materiales. Esa es la pregunta difícil. Cuando interpelo a un directivo, un gerente, una gerente, un directorio, la pregunta es ¿cuáles son los temas que hacen sentido a tu modelo de negocio que tú tenés que estar trabajando? Recuerda, los consumidores no exigen perfección, exigen dirección. La doble materialidad es la base para construir esa dirección. Esa doble mirada es clave y también es dinámica. Después podemos profundizar un poquito más en esto. Entonces, la doble materialidad nos hace entender que ya no se trata de cuánto creces. Ese crecimiento tiene que ser sostenible, y no solo sostenible en términos financieros. Tiene que ser sostenible en cómo estás o no
erosionando valor ambiental y valor social. Esa mirada tiene que ser reflexiva, tiene que transitar las contradicciones propias de este camino. No tengan miedo a las contradicciones, está lleno de ellas y te vas a topar con muchísimas contradicciones. Lo bueno es que en este momento, lo decían hoy al inicio, converge la oportunidad con la necesidad. Esa es la diferencia respecto de años anteriores. Estamos en un momento donde hoy converge la necesidad con la oportunidad. La oportunidad de hacer más y mejores negocios, acceder a capital más barato, ser más resiliente frente a las crisis, atraer mejor talento. En definitiva, hoy trabajar en estos temas es inteligente, es conveniente. Por lo tanto, hacer la pregunta poco noble, pero válida, que es si esto me conviene, la respuesta hoy, por suerte, es obvia y es claro que te conviene. Claramente el éxito no radica en la conveniencia, radica en la convicción. Por lo tanto, ahí vamos al camino de la calidad directiva. Entonces, la transformación tenés que entender que no empieza en un área, empieza en la sala del directorio. La transformación no arranca con la gerencia de sostenibilidad, no arranca con el responsable de recursos humanos. La transformación verdadera, la genuina, la que crea impacto, es en el directorio. Entonces la pregunta es, ¿quién en el directorio? Ojalá todos, generalmente no sucede. La pregunta clave desde el rol de CEO es mirar a tu directorio y decir, ¿quién en ese directorio está sentado allí y mira por todos los stakeholders? ¿Quién cuida de las generaciones futuras? ¿Quién mira que esos resultados no erosionen valor ambiental o social? ¿Quién se preocupa por incorporar creatividad e innovación en las decisiones del directorio y en el ejercicio de la prudencia directiva que se contemplen estos aspectos? Hay que transformar el directorio. Hay que sentar en el directorio gente que entienda estos temas para que interpele, para que incomode, porque la transformación arranca verdaderamente allí. Porque es ese directorio quien tiene que hacer una diligencia debida de estos temas. Frente a estos temas materiales, por lo tanto la partida es conocerlos. Ese es el rol de un directorio que apalanca una verdadera transformación sostenible y que verdaderamente crea valor. Valor que hace que tengamos más y mejores negocios. En este camino, como les dije, la función directiva que no lidere con propósito va a ser liderado por la crisis en los próximos años. Un profesor académico, Luis María Callejas, decía, el que no sirve para vivir es aquel que no vive para servir, o al revés, el que no vive para servir no sirve para vivir. Por lo tanto, la verdadera transformación no arranca en los demás, ni tampoco en el directorio, arranca en quien lidera. ¿Bien? Desde la convicción y desde la posibilidad de dejar de querer ser importantes a pasar a ser útiles. Y en este camino hay muchas oportunidades en el entorno, en el mercado, para pasar de ser irrelevante, indiferente o apático, que ese es el problema de cuando cosas malas sucedan, a pasar a ser relevante y querer hacer una diferencia. Muchísimas gracias.